Fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski, por Éxito. Decía yo al inicio de esta hora, a partir de las 7 de la mañana, que sería una hora dedicada a la migración. De hecho, el único paréntesis fue cuando abordamos los titulares deportivos, pero volvamos al tema migratorio. Y permítame poner esto bien en contexto. Desde el fin de semana, Los Ángeles, en California, ha estado sumergida en protestas contra medidas migratorias de la administración Trump y la actuación del ICE o del ICE, el Departamento Migratorio de los Estados Unidos. Ojo que algunas otras ciudades se han sumado también a las protestas, que no solo Los Ángeles, pero quedémonos por un momento allí. Lo que en principio fue, en efecto, una protesta pacífica ha ido escalando en la calle por enfrentamientos entre migrantes, su mayoría mexicanos y cuerpos de seguridad, pero también ha escalado en los medios, en las redes sociales, por discrepancias entre el gobernador demócrata, Gavin Newsom, el presidente republicano Donald Trump, algunas otras figuras del entorno. Estuvo el envío de tropas de la Guardia Nacional a California. Esas protestas se han extendido a otros estados, a otras ciudades, donde también viene actuando la policía migratoria. Ahora, las imágenes impactan, las redadas resultan dolorosas independientemente del origen del afectado. En muchos casos con familias separadas, padres alejados de sus hijos. Una turista chilena, por poner un ejemplo, una turista chilena, estaba de turismo, fue apresada en plena calle dejando a su hija sola. Y uno dice, algo anda mal. De hecho, deben haber muchas cosas que andan mal y de esto queremos hablar y lo hacemos con Francisco Pelayo, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, analista político radicado en Washington, con experiencia en comunicación de campaña y de gobierno también. Francisco, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Francisco, ¿en qué es distinto esto que está ocurriendo hoy en los últimos días si se compara con, por ejemplo, redadas migratorias del pasado? Porque la verdad se ven muy distintas en acción y en reacción también. ¿En qué es distinto esto? Sí, esto es distinto en que la presidencia de Donald Trump ha tenido un foco muchísimo más fuerte en el tema de las redadas y se reporta en los medios que hace aproximadamente 2 semanas el asesor principal en cargo de temas de políticas públicas para el señor Trump se reunió con el Departamento de Seguridad Nacional y específicamente con ICE, que son, por decirlo de alguna manera, la policía del Departamento de Seguridad Nacional con respecto al tema migratorio, para pedirles que hicieran más deportaciones y que hicieran más redadas y que no solamente se dedicaran a hacer listas de personas que tenían estatus irregular y que podían ser sujetos de deportación, sino que fueran a lugares públicos en donde se sabe que hay personas sin documentos, como son negocios en donde se paran jornaleros afuera, como el Home Depot se paran afuera o en cualquier otro lugar. Entonces decidieron utilizar a California y a Los Ángeles como un lugar en donde comenzar este tipo de estrategias. Empezaron a tomar jornaleros y a personas en las calles, y esto es lo que ha generado esta reacción de la comunidad, más que todo latina, pero tenemos que entender también de que California es un estado altamente hispano, en donde, si somos objetivos, la frontera cruzó a las personas, ¿no? Las personas cruzaron las fronteras hace muchos años, era un territorio que pertenecía a México. Entonces, el problema de estas políticas de la deportación es que tú no sabes si la persona tiene o no tiene papeles y simplemente la detienes por la manera como lucen. Si tú luces latino, si tú no luces como una persona nacida en este país, yo te voy a atacar o te voy a detener o te voy a cuestionar cuál es tu estatus migratorio, como bien dices que pasó con esta turista chilena, que no se ve como una persona de acá y fue el objetivo de este ataque. Entonces, esto empezó a ocurrir y empezó a generar una reacción que se generó de parte de la sociedad en contra de ICE para tratar de detener. Hemos visto estas imágenes también en otros lugares en donde vienen las camionetas de ICE y las personas se ponen como barreras humanas, y esto ha ido escalando, pero como decías tú también en tu introducción, es un tema que se ha convertido más allá de lo que está ocurriendo en realidad en Los Ángeles, porque esto que está ocurriendo en Los Ángeles estamos hablando de 4 cuadras, en una ciudad que tiene 500 millas. Estamos hablando de algo muy pequeño alrededor de las oficinas federales y específicamente la oficina de ICE, pero no es que la ciudad entera de Los Ángeles está
en protestas, no hay disturbios y se están quemando los negocios y eso no está ocurriendo. Uh-huh. Si tú escuchas al presidente Trump y escuchas a su secretaria de prensa, pensarías que la ciudad de Los Ángeles está bajo un caos total en donde las personas están a riesgo de perder su vida, y por eso enviaron la Guardia Nacional y tienen a 500 marines esperando para actuar, y no es así. Esto es una batalla política más de lo que está ocurriendo allí para ellos defender y justificar no solo las acciones del Departamento de Inmigración, sino también las acciones en el Estado de California, porque el Estado está perdiendo su autonomía al no poder decir, no, aquí yo no quiero la Guardia Nacional, que es lo que ocurre. Uh-huh. Los estados son autónomos en el despliegue de la Guardia Nacional y el gobierno federal está imponiendo esto. Entonces, son pasos que hemos visto desde que Trump llegó a la presidencia por segunda vez, en donde está tomando acciones para posicionarse por encima de los estados cuando le conviene, y hay otros temas que se los deja a los estados cuando no le conviene tratarlos. Es entonces un evento muy local, habla de 4 cuadras, pero que la verdad los medios de comunicación se encargan de masificar, haciendo el favor además a Trump, porque entonces tiene la justificación suficiente, necesaria ante la opinión pública para el envío de esas tropas. Pero fíjese, hablando de videos, y porque los medios han tenido mucho que ver en esto, a inicios de semana veíamos a 2 hombres, pero uno en particular, que lanzaba piedras a cada vehículo de la policía que pasaba. Era una gran caravana, una larga caravana de vehículos, y a cada vehículo una piedra y una piedra. Y quien grababa el video decía, es que no lo van a detener, está poniendo en riesgo la vida de los funcionarios, nadie lo va a detener. Entonces uno empieza a ver cómo aquí hay en estos hechos migrantes, pero migrantes pacíficos, algunos agitadores, el papel del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local, representantes de uno y otro partido, aquí hay ONGs, hay como demasiados actores. ¿Cómo va a terminar esta película? Mira, esta película va a terminar de una manera muy triste, en el sentido de que todo lo que está ocurriendo es un desgaste de las instituciones, de la sociedad civil y de la confianza en el gobierno. Entonces, esta combinación de lo que estamos viendo, tanto como por las personas que protestan como por el gobierno. Uh-huh. Esta persona que tú dices que lanza las piedras, sí, y han habido personas que, por lo menos una docena de personas se arrestaron uh-huh. anoche, porque son personas que están en una forma de resistencia con todo lo que está ocurriendo, y obviamente que habrá elementos en estas protestas que son partes de sindicatos y todo. Uh-huh. Tenemos que entender también que hubo personas como el presidente de uno de los sindicatos más importantes de los Estados Unidos, no solamente de California, pero del capítulo de California. Esa persona fue detenida, es ciudadano americano y fue detenida por ICE, que es como dije antes, es como la policía de inmigración. Si tú naciste en los Estados Unidos, ICE no debería tener nada que ver contigo, pero ese señor tiene 5 o 6 días arrestado. Entonces, este tipo de acciones y lo que está ocurriendo es que las personas tienen muchísima frustración, que es lo que los está llevando a hacer estas acciones, y creo que si hubiese una manera de bajar el volumen, de escalar lo que está ocurriendo, tendría que venir no solamente de parte de las autoridades en California, sino también del gobierno federal, en donde pudieran sentarse y buscar tener un diálogo en donde pudieran ver cómo podemos hacer para que ellos cumplan su misión de deportar, pero al mismo tiempo lo hagan de una manera humana, porque lo que tiene que quedar claro es que las deportaciones siempre han existido. Sí. Durante la administración Obama, durante la administración Biden, siempre han existido las deportaciones. Simplemente antes, con las administraciones previas, inclusive la previa administración de Donald Trump, ponía prioridad sobre las personas que tenían algún tipo de récord criminal. Uh-huh. Así hubiese sido comerse una luz roja, era algo que te ponía en una lista para ser deportado. Ahorita están deportando a las personas simplemente por no tener un estatus legal, o porque tu visa se te pasó, o en lo que le va a ocurrir a muchos venezolanos, en lo que el TPS y el parol queden sin vigencia. Todas esas personas van a ser objeto de deportaciones. Entonces, si tú estás haciendo una compra en un Home Depot y pasas por ahí y hay un oficial de inmigración, dame tus papeles, no los tengo, te meten en un centro de detención.
Entonces, en vez de utilizar los recursos como siempre se había utilizado antes para sacar del país a las personas que presentaban un riesgo a la sociedad o que no estaban contribuyendo, que no tenían trabajo, que no tenían, ahorita lo estamos haciendo para sacar a todo el mundo. Y esto va a tener consecuencias que todavía no las vamos a ver, porque mientras esté ocurriendo este proceso de las deportaciones, todavía no se logra entender lo que está pasando, pero hay lugares en donde están deportando y se quedan las fábricas sin empleados, se quedan los restaurantes sin empleados, se van a quedar personas del campo sin empleados. Entonces, en lo que ocurra eso y vean el impacto tan grande que tienen los latinos específicamente, pero los inmigrantes en general, pero los latinos en mover la economía de este país, allí es en donde entonces se darán cuenta de que lo que han hecho ha sido, al final del día, hace un tiro en el pie. ¿Cuántos norteamericanos estarán dispuestos entonces a ocupar esos puestos en esos negocios, en esas fábricas, en esas fincas? Estamos conversando con el politólogo Francisco Pelayo. Francisco, la violencia no conviene a nadie, en ninguna parte del mundo, pero sí se maneja a favor. Esta violencia desatada en los últimos días, ¿quién la puede manejar a su favor, para sus intereses? Mira, yo no puedo dejar de pensar en el 6 de enero cuando veo las imágenes en Los Ángeles y cuando veo las imágenes de lo que ocurrió en el Capitolio en el 2021. Cuando vemos lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero, cuando estas personas que apoyan al presidente Trump irrumpieron en el Capitolio violentamente, donde 4 policías de la fuerza policial del Capitolio perdieron su vida, innumerables personas heridas, el daño que se le hizo al edificio como tal, como violentamente ellos entraron, rompieron ventanas, puertas, etcétera. Y en ese momento era presidente Donald Trump y él no consideró que había que mandar a la Guardia Nacional. Y está haciendo esto de mandar a la Guardia Nacional de Los Ángeles, en donde nadie ha entrado a ningún edificio, están haciendo protestas afuera, están obviamente elementos que, como dices tú, esta persona que tira las piedras o otras personas que tiraron bombas molotov, pero no es una fracción de lo que ocurrió en Washington el 6 de enero. Entonces, cuando yo veo la discrepancia en el uso de la Guardia Nacional o de la Fuerza Federal para suprimir una protesta que pudiera ser tan legítima la una como la otra, pero que una llegó a un extremo en donde se perdió la vida de oficiales, en donde irrumpieron de manera violenta en este edificio, no tienen comparación. Entonces es lo que me da a mí una clara vista de que esto es simplemente un tema político, y lamentablemente esto es parte de lo que se advirtió, que si Donald Trump regresaba a la presidencia, él iba a buscar la forma de utilizar a los militares en las calles. En este país no se ven a los militares en las calles, nunca. Es algo inédito ver a los militares en las calles, las personas no están acostumbradas a eso, y lo veremos también el sábado, porque con el cumpleaños de Donald Trump se hará un desfile militar como el que nunca se ha visto en las calles de Washington D.C., con tanques de guerra y con elementos militares, precisamente celebrando el cumpleaños del presidente Trump, como si se estuviera celebrando un día como el Día de la Independencia. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos esta mañana, muy amable. Gracias a ti por la invitación, un gusto. Un gusto, feliz día igualmente. Es Francisco Pelayo, politólogo de la Universidad Central, analista político, radicado en Washington, con experiencia en comunicación de campaña y comunicación de gobierno también. 7:54, vamos a cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora.